Hoy vas a conocer la historia de dos hermanas gemelas, Julia Sánchez y Paula Sánchez. Fueron criadas por su abuela, doña Antonia, después de perder a su madre y no tener noticias de su padre, quien un día se fue a la ciudad y nunca más volvió. Julia creció siendo amorosa y acomedida, ayudaba a la abuela en todo. En cambio, Paula era lo opuesto, siempre quería el mejor vestido. Se avergonzaba de la abuela y siempre decía que iría a buscar a su padre para casarse con un hombre rico. Julia solo sonreía, pero aún así amaba a su hermana con todo su corazón puro. Paula intentaba convencer a Julia de que debían irse a la Ciudad de México, que era donde su padre debía estar. Pero Julia se negaba, no podía dejar a la abuela que tanto las amaba. En la fiesta de 15 años de las gemelas, recibieron la visita inesperada de su padre. Él se había casado con una mujer de la alta sociedad, tenía mucho dinero y vino a buscar a sus hijas. Pero doña Antonia lo reprendió. Le dijo que nunca buscó a las niñas ni a ella, y que ahora aparecía como si todo estuviera bien, como si los años de ausencia no significaran nada. Paula vio la oportunidad de salir de aquel lugar humilde que tanto despreciaba e intentó convencer a Julia con palabras dulces y promesas vacías. «Hermana, vámonos con mi papá. Él tiene mucho dinero. Tendremos todo lo que siempre soñamos. Vestidos bonitos, joyas, una vida de reinas», dijo Paula con los ojos brillando de ambición. Julia habló con firmeza, sujetando las manos de su hermana. «No podemos abandonar a la abuela, Paula. Ella fue quien nos crió, quien cuidó de nosotras cuando nadie más estaba». Pero Paula no escuchó y se fue con su padre, dejando a Julia y a doña Antonia solas en aquella casa, que de repente pareció aún más vacía y silenciosa. Los años pasaron despacio, como el agua de un río tranquilo. Julia creció cuidando de la abuela. Hacía panes para vender en el pueblo. Plantaba verduras en el pequeño huerto. Era conocida y amada por todos en el pequeño pueblo de San Martín. Pasaron 10 largos años sin que jamás recibiera una sola carta de Paula o de su padre. No sabía cómo estaban, si eran felices o si al menos recordaban a aquellas que dejaron atrás. La abuela la veía triste y Julia decía con una sonrisa suave: «Abuela, me gusta estar aquí con usted. Pero Julia, tu vida se está pasando. Eres joven, bonita, mereces ser feliz y formar tu propia familia», decía la abuela con voz débil, pero llena de amor verdadero. Julia la abrazaba con ternura y le prometía que estaba bien, que su felicidad estaba allí, en aquel lugar sencillo pero lleno de amor. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decirte algo muy importante. Sé muy bienvenido al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que hayas elegido escuchar la historia de nuestro canal y acompañarme en esta jornada emocionante. Cuéntame en los comentarios desde qué rinconcito de México o del mundo nos estás acompañando. Es una de esas historias que tocan profundo el corazón, que nos hacen reflexionar sobre las elecciones que tomamos y sobre el verdadero significado del amor y la lealtad. Quédate conmigo hasta el final, porque cada momento de esta historia fue pensado con cariño para emocionarte. Y si amas los romances de época llenos de sentimiento verdadero, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Vamos juntos en esta jornada que promete tocar tu corazón profundamente. Y entonces la abuela enfermó de repente, una fiebre que no se iba, una tos que le raspaba el pecho y dolores que hacían gemir a la anciana durante la noche, mientras Julia permanecía despierta a su lado. El médico del pueblo vino, pero no tenía muchos recursos allí para ver qué tenía. Examinó a la señora con herramientas antiguas, negó con la cabeza con pesar y recetó medicamentos que eran muy caros, demasiados pesos para una muchacha que vendía panes y verduras para sobrevivir.
Y entonces Julia tomó una decisión que lo cambiaría todo. Buscaría a su padre y a su hermana. Su padre se había casado con una mujer rica. Debía tener dinero y podría ayudar a salvar la vida de su abuela. Le pidió a su vecina, doña Lila, que cuidara de la abuela. Una señora bondadosa de cabellos blancos que prometió vigilar a doña Antonia día y noche. Preparó una pequeña maleta de cuero gastado donde puso 2 mudas de ropa sencilla. Pidió un aventón en la carretera a un comerciante que iba a la Ciudad de México y partió con el corazón apretado. El viaje duró horas bajo el sol fuerte. El camino de tierra sacudía la camioneta vieja y Julia sujetaba con fuerza su maleta mientras veía el paisaje cambiar de campos humildes a construcciones cada vez más grandes e imponentes. La Ciudad de México era un lugar hermoso, lleno de grandes casonas de piedra clara con jardines floridos. Un mercado enorme con puestos coloridos que vendían telas finas, joyas que brillaban bajo el sol y especias que perfumaban el aire con aromas exóticos que Julia nunca había sentido. Julia comenzó a darse cuenta de que las personas la miraban de forma extraña, susurrando entre ellas y señalándola discretamente, como si estuvieran viendo a un fantasma caminando por las calles empedradas. Se acercó a una señora elegante que iba con su esposo, ambos vestidos con ropas caras de telas que Julia solo veía en los libros, y preguntó con voz tímida si no conocían a don Julio Sánchez. La mujer se llevó las manos a la boca, sorprendida. Julia se extrañó de aquella reacción exagerada. «Acabo de llegar del pueblo de San Martín y busco a mi padre y a mi hermana Paula», explicó con sinceridad mientras sujetaba con fuerza el asa de su maleta gastada. La mujer la miró de arriba abajo, aún incrédula. «Ustedes dos se parecen mucho, de hecho son idénticas», dijo casi sin aliento. Julia sonrió por primera vez en días. «¿La conoce? Somos gemelas», preguntó con el corazón acelerado de esperanza. La mujer respondió que toda la ciudad la conocía, y Julia no entendió lo que aquello significaba, hasta que la señora le dijo que le daría la dirección, o mejor aún, que su esposo la llevaría hasta allá personalmente, pues no sería seguro que una dama caminara sola por las calles. Ella le susurró algo al oído a su marido que hizo que el hombre también abriera mucho los ojos. Y entonces Julia fue llevada hasta la casa de Paula. Cuando llegó a la propiedad, unas 2 horas después, bajó del carruaje y vio una mansión inmensa, majestuosa, con torres que tocaban el cielo azul, jardines que parecían pinturas vivas y fuentes de mármol donde el agua cantaba su melodía eterna. El enorme portón de hierro forjado estaba abierto, y un hombre con uniforme azul marino vino corriendo a recibirla con respeto. «¿Qué hace usted aquí afuera, patrona?», dijo, mientras hacía una leve reverencia que dejó a Julia confundida. Julia sonrió sin entender. El hombre vio la maleta gastada en sus manos y frunció el ceño al encontrarlo extraño. «La patrona no está bien», murmuró para sí mismo, pero aún así la llevó al interior de aquella construcción que parecía un palacio. En eso, don Alfonso, el mayordomo de la casa, un hombre alto de cabellos grises y postura impecable, vino a recibirlos en el vestíbulo de mármol pulido y la miró asustado, como si estuviera viendo algo imposible. «¿Señora?», preguntó con voz tensa. El empleado explicó nervioso: «Don Alfonso, la encontré en el portón con esa maleta y ella dice que se llama Julia». Julia habló con voz firme, cansada de toda aquella confusión. «Soy Julia Sánchez, busco a mi hermana Paula». Entonces, en lo alto de la gran escalera de mármol blanco, apareció Paula luciendo un vestido azul rey de seda, con encajes delicados y joyas que brillaban en su cuello. Se puso pálida, luego azul y verde. Todos los colores se fueron de su rostro al ver aquella imagen de sí misma parada en el vestíbulo.
Julia sonrió con los ojos llenos de lágrimas de emoción y sin pensarlo subió las escaleras corriendo para abrazar a la hermana que no veía desde hacía 10 largos años. Su corazón latía fuerte en el pecho, sus manos temblaban de ansiedad y amor. Paula se quedó tiesa como una estatua de hielo y no movió un solo músculo. Solo preguntó con voz fría y distante: «Julia, ¿qué estás haciendo aquí?». Entonces Paula miró a don Alfonso y al empleado con aquellos ojos duros que todos en la casa conocían y temían, y habló con autoridad absoluta: «Don Alfonso y Tomás, no quiero alboroto por la llegada de mi hermana, ¿entendido?». Don Alfonso asintió con la cabeza. Sabía cómo era la patrona, fría y sin piedad con quien la contradijera o revelara sus secretos. Paula miró a Julia con un desprecio mal disimulado. «¿Qué haces aquí?». Julia miró a aquella mujer que un día fue su hermana y no la reconoció. «Paula, desapareciste. La abuela está enferma, necesita medicinas y tratamiento, y no tenemos cómo pagar. Mi papá nunca fue a ver a su madre después de que te trajo, y dijeron en la ciudad que él se fue y que tú vivías aquí». Paula miró a su hermana con una sonrisa amarga en los labios. «Viniste por dinero, ¿verdad, hermanita?». Julia entendió en ese momento que aquella mujer frente a ella no era la Paula que conoció, aquella que compartía sueños con ella bajo las cobijas viejas, aquella que un día fue cariñosa y decía que se irían juntas a buscar a su padre. Julia no reconocía a esa mujer fría, a esa que usaba su posición social como una armadura contra el pasado humilde que tanto la avergonzaba. Paula la llevó a su lujosa recámara, una habitación enorme con cama de dosel, cortinas de terciopelo rojo, muebles tallados en madera fina y un espejo enorme con marco dorado. Julia miró todo aquel lujo con los ojos muy abiertos. «¿Te casaste, Paula?». Paula respondió sin mirarla, ocupada acomodando sus anillos en los dedos. «Hace un año». Julia preguntó con sinceridad, queriendo creer que su hermana había encontrado la felicidad. «¿Eres feliz?». Y Paula dijo con voz segura y orgullosa: «Claro que lo soy. Tengo todo aquí: poder, dinero, lujo. Soy la señora de esta casa, pero no tengo ganas de contarte mi vida y no quiero saber de la tuya». Paula fue hasta un cajón de un ropero tallado y abrió una caja de madera con detalles en oro. Separó una cantidad de monedas de oro y plata, las puso en una bolsita de terciopelo azul y se la entregó a su hermana. Sujetó sus manos con fuerza, mirándola fijamente a los ojos, que eran iguales a los suyos. «Pon atención, Julia, vas a tomar este dinero y vas a desaparecer de aquí. Nunca más vas a volver. Don Alfonso te llevará a la ciudad y te conseguirá un transporte para que regreses a casa. Este dinero alcanzará para tratar a doña Antonia y para que ustedes se mantengan lejos. ¿Entendido, Julia?». Julia la miró con lágrimas en los ojos. «Doña Antonia, ella es tu abuela, Paula. Ella te crió». Paula la miró con los ojos fríos como el hielo. «Ustedes no son nada para mí. Aquella vida es pasado». Julia iba a rechazar el dinero. Iba a aventar aquellas monedas al suelo de mármol y decir que no quería nada de esa hermana que vendía su alma por el oro, pero pensó en su abuela enferma gimiendo de dolor en la cama. Necesitaba el dinero para salvar a la única persona que realmente la amaba. «No es necesario que me lleven. Yo sé el camino de regreso», dijo, y salió del cuarto de Paula con la dignidad que el lujo nunca podría comprar. Al bajar las escaleras enfurecida, con las lágrimas corriendo por el rostro, pero con la frente en alto, tomó su maleta que había quedado cerca de la escalera, abrió la gran puerta de madera tallada, y al hacerlo se topó con 2 hombres parados en la entrada, listos para entrar. Uno de cabellos largos castaños, fuerte, bien vestido, con un abrigo de lana fina y botas de cuero reluciente, y otro delgado con bigote, cabellos castaños y ojos curiosos. El delgado la miró confundido.
Paula, ¿a dónde vas con esa maleta? Julia no respondió e intentó pasar entre ellos, queriendo solo irse de aquel lugar de lujo y frialdad. Pero el hombre más fuerte sujetó su brazo con gentileza y preguntó con voz suave, «¿Quién es usted?». Julia lo miró a los ojos castaños oscuros y se dio cuenta de que él no la confundió con su hermana. Él sabía que ella era otra persona. Había algo en aquella mirada que la dejó sin aliento por un instante. «Soy Julia Sánchez». El de al lado dijo incrédulo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Paula tiene una hermana gemela. No lo puedo creer». Don Rafael la miró con aquellos ojos que parecían ver a través del alma. ¿Habló con Paula? Julia dijo con la voz quebrada, «Es mejor que me vaya, señor». Él la miró aturdido. Aquella información lo dejó completamente confundido. ¿Tienen una abuela? Julia dijo con orgullo y amor en la voz. «Sí, la tenemos». Don Rafael habló de una forma tan firme que no había cómo dar marcha atrás. Con esa voz de mando que todos obedecían sin cuestionar. «La señorita no se va a ir. Vamos a entrar». Julia entró nuevamente en la casa, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, sin entender qué estaba pasando. En eso, Paula, que había escuchado las conversaciones desde lo alto de la escalera, vino corriendo desesperada con los ojos muy abiertos por el pánico, y entonces vio la escena que más temía. Julia al lado de su marido, don Rafael, y de su cuñado Fernando, conversando como si fueran viejos conocidos. Y el mundo de mentiras que Paula había construido comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes al viento. Paula bajó las escaleras despacio, sintiendo el peso de aquel momento, y don Rafael la miró con aquella frialdad de siempre que la ponía incómoda. Poco más de un año atrás, la esposa de su padre le dijo a Paula que ella podría desenvolverse muy bien en la alta sociedad. Paula era bonita, joven, inteligente, y había un hombre muy rico que buscaba esposa, aunque sería más un trato de papel ante la sociedad que un matrimonio de verdad. Paula y su madrastra se acercaron a don Rafael y demostraron que ella era inteligente, culta, bonita, y que sabía conversar sobre política y economía con elegancia. 3 meses después se casaron, firmaron los papeles sin fiestas, sin invitados, sin música ni flores. Pero a Paula no le importaba la falta de celebración. Tendría dinero, joyas y lujo, todo lo que siempre había soñado desde niña. Ella esperaba conquistarlo con el tiempo, hacer que aquel hombre frío se enamorara de ella. Pero cuando llegó a la mansión, él se fue de viaje. Estuvo 1 mes fuera sin siquiera avisarle. Fue el mayordomo, don Alfonso, quien le informó sobre el viaje con voz respetuosa. Paula entonces se adueñó de su papel de patrona, llamó a todos los empleados y dejó claro que ella era la señora de la casa. Cambió cortinas pesadas por otras más ligeras, movió muebles del lugar y compró piezas nuevas. Pero don Rafael no aparecía. Las semanas pasaban vacías. Cuando volvió 2 meses después, la llamó al despacho y dijo las palabras que lo cambiarían todo para ella. «El matrimonio será de esta forma, al menos por ahora. No te faltará nada, y harás el papel de mi esposa ante la sociedad», dijo don Rafael. Pero Paula sabía que con el tiempo él se enamoraría de ella. «No hay forma de que se resista a mi belleza e inteligencia», pensaba. Se arreglaba todos los días, se perfumaba con las fragancias más caras, usaba los vestidos más bonitos y escotados, pero nada ocurría. Él no la miraba como mujer. Pasaba a su lado por los pasillos como si fuera solo un mueble. Nunca tocaba su mano. Y entonces ella comenzó a confrontarlo con rabia y frustración. Era su esposa. ¿Por qué no la tocaba? ¿Cómo tendrían hijos y herederos? Don Rafael solo decía con aquella calma irritante que aún no era el momento, que todo sucedería a su tiempo, pero ese momento nunca llegaba,
Y entonces llegó Fernando, el hermano menor de don Rafael. Tendría unos 30 años. Era delgado, alto, guapo, carismático y lleno de vida. Se volvió muy amigo de Paula rápidamente y su compañía era divertida, ya que su hermano no se interesaba por ella. Fernando era ambicioso. Le gustaba el lujo, las fiestas y las pláticas largas. Siempre decía cuán bella y encantadora era ella. Decía que no entendía por qué su hermano era tan frío y distante con una mujer tan linda como ella. Paula se acostumbró a aquella vida extraña. Su marido no la miraba, pero tenía la compañía constante de Fernando. Pero ahora su vida estaba a punto de desmoronarse con la llegada inesperada de Julia, aquella hermana que la abandonó años atrás. El rencor de Paula era grande y profundo. Julia prefirió la pobreza y quedarse cuidando a la abuela antes que irse con ella. Bajó las escaleras, intentando mantener la calma y la compostura. Y entonces don Rafael dijo, mirándola con curiosidad evidente: «Hola, Paula. ¿Así que tienes una hermana gemela y una abuela?», preguntó con aquella voz grave que resonaba por el vestíbulo. Paula sonrió con esa sonrisa falsa que había aprendido a usar tan bien, escondiendo el pánico que sentía por dentro. «Sí, querido, las tengo». Se giró hacia su hermana y dijo: «Julia ya se iba». Luego volvió hacia don Rafael y añadió: «Vino a buscar dinero para las medicinas de la abuela, y es mejor que se vaya pronto». Don Rafael la miró con esos ojos penetrantes. Sabía exactamente cómo era su esposa, fría y calculadora. Pero cuando miró a Julia, vio algo diferente. Vio la bondad verdadera en aquellos ojos castaños brillantes. Vio un alma pura y generosa. Y entonces tomó una decisión rápida. «Don Alfonso, prepare un carruaje y vaya hasta la casa de la señorita Julia. Traiga a su abuela a nuestra mansión inmediatamente», dijo con voz firme. «Tenemos al doctor Lucas, que es un médico excepcional, y su abuela será tratada aquí con todo el cuidado necesario», completó mirando a Julia. Julia sonrió con lágrimas corriendo por su rostro. Las manos le temblaban de emoción y su corazón desbordaba gratitud por aquel acto de bondad. «Señor, no quiero molestarles, pero no puedo rechazar la ayuda que va a salvar a mi abuela. Ella lo necesita mucho», dijo llorando. Paula apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. La rabia le subía como fuego por la garganta, pero mantuvo la sonrisa. «Pero querido, es un viaje largo», dijo Paula, intentando una última vez que don Rafael cambiara de idea y mandara a aquella intrusa lejos. Don Rafael miró a don Alfonso, ignorando completamente la objeción de Paula, como si ni siquiera hubiera hablado, y ordenó con autoridad absoluta: «Pase por la ciudad y lleve también al doctor Lucas para que examine a la señora en el camino». Y entonces miró a Julia con una gentileza sorprendente que Paula nunca había visto en aquel rostro frío en todo ese tiempo. «Quédate tranquila, él traerá a tu abuela a salvo y ustedes pueden quedarse aquí hasta que ella mejore por completo. Quiero conocer mejor a la familia de mi esposa», completó, y luego miró a Paula esperando que aceptara la decisión. «¿Todo bien, Paula?», preguntó don Rafael. Pero no era realmente una pregunta, era una orden disfrazada de cortesía. Paula sonrió, conteniendo toda la rabia que hervía dentro de ella como un volcán a punto de explotar. «Claro, querido», dijo con voz dulce pero con los ojos fríos, imaginando cómo le haría pagar a Julia por aquella invasión. Entonces don Rafael llamó a Lucía, la empleada más joven de la casa, una muchacha de cabellos negros y ojos amables. «Lucía, instale a la señorita Julia en una de las habitaciones de huéspedes. Por favor, dele ropa, un baño caliente y todo lo que necesite». Lucía le pidió a Julia que la acompañara con una sonrisa dulce,
y Julia subió las escaleras sosteniendo su vieja maleta con alivio. Después de que Julia salió, don Rafael miró a Paula con aquellos ojos que ella había aprendido a temer. «Vamos al despacho a platicar», dijo con voz grave. Paula sintió que el corazón se le helaba de puro miedo. Miró a Fernando pidiendo ayuda con ojos desesperados, pero él solo sonrió como quien no quiere problemas. «Los dejaré resolver esto», dijo Fernando y se retiró rápidamente, dejando a Paula sola frente a la furia de don Rafael. Paula siguió a don Rafael hasta el despacho con pasos lentos, con el corazón latiéndole fuerte por la ansiedad. Él entró en la sala llena de libros antiguos y fue hasta el gran ventanal que daba a los jardines. La luz dorada de la tarde entraba por las cortinas, iluminando los estantes. Paula se quedó parada cerca de la puerta, con las manos temblando, sin saber qué decir. El silencio era sofocante. Don Rafael permaneció de espaldas por un largo momento que pareció una eternidad. Y entonces se dio la vuelta lentamente, con los ojos llenos de decepción y rabia contenida, y preguntó con voz dura: «¿Qué tipo de ser humano eres, Paula, que ocultas que tienes una hermana gemela? ¿Y cómo puedes tener a alguien de tu familia enferma y no ayudarla, dándole solo unas miserables monedas? ¿De dónde sale tanta frialdad?». Paula entonces le contó con voz temblorosa que su padre la dejó con la abuela cuando era niña, que era una vida miserable y llena de vergüenza. Era una casa pequeña, sucia, sin nada. «Yo me avergonzaba de esa vida, Rafael. Tú no lo entiendes», dijo con lágrimas fingidas. «Cuando mi papá finalmente fue a buscarnos, Julia no quiso irse. Eligió quedarse en esa miseria. Eso me dolió mucho. Somos hermanas gemelas. Deberíamos estar unidas siempre», dijo Paula llorando. Don Rafael la interrumpió con voz firme. «Conozco a tu hermana desde hace apenas unos minutos, Paula. Son gemelas, sí, pero es evidente que son completamente diferentes». Paula vio el peligro en esas palabras. Recordó la gentileza de don Rafael con Julia, la mirada de bondad que él nunca tuvo con ella. Estaba claro que Julia sería un peligro enorme. Podría robarle todo lo que había conquistado. Necesitaba ser estratégica. Fingió arrepentimiento y dijo con voz suave: «Tienes toda la razón, querido. Fui egoísta y dejé que el rencor me ganara. Voy a apoyar a mi hermana y a mi abuela. Voy a ser la hermana que Julia merece». Don Rafael la miró intentando ver si era cierto. «Entonces ahora atiende a tu hermana. Sé una buena anfitriona. Demuestra que todavía tienes corazón», dijo con firmeza. Paula asintió, dio una sonrisa falsa y salió del despacho hirviendo de rabia. Subió las escaleras hacia el cuarto de Julia, pero al pasar por una de las habitaciones, una mano fuerte la jaló hacia adentro. Era Fernando. Él cerró la puerta con llave y la empujó contra la pared, besándola con una pasión que don Rafael nunca mostró. Paula se soltó con un empujón. «Fernando, estás loco. Rafael está en casa, puede cacharnos en cualquier momento. Vas a arruinarlo todo». Fernando la miró con deseo. «Lo sé, Paula, pero ya no aguanto fingir que no siento nada por ti. Y además tienes una hermana gemela y no me lo contaste. ¿Qué otros secretos escondes?». Paula respondió con rabia: «Necesitamos apurar el plan, Fernando. ¿Viste cómo la miró Rafael con esa gentileza? No lo entiendo. Ella y yo tenemos la misma cara, pero él nunca me ha mirado así. Ella es la pobrecita que él quiere proteger ahora». Fernando se acercó, le tomó las manos y dijo: «Tranquila, mi amor. Ya hablé con los muchachos. Todo está listo para la próxima semana, cuando Rafael tenga que ir a la capital. Nos quedaremos con todo, la fortuna, esta mansión, y nadie nos va a separar». Paula sonrió con maldad. «Perfecto, Fernando. Siempre fuiste más inteligente que tu hermano». Se acomodó el cabello, alisó su vestido y dijo: «Voy a hablar con Julia ahora y a portarme como la hermana arrepentida que Rafael espera. Me ganaré su confianza».
lo besó con pasión y salió del cuarto con cuidado. Caminó hasta la puerta de Julia, suspiró hondo para preparar las lágrimas falsas y tocó suavemente. Cuando Julia abrió, Paula la abrazó con dramatismo. «Perdóname, hermana, por haber sido tan fría. Te extrañé tanto», dijo llorando en su hombro. Julia sonrió emocionada. «Lo entiendo, hermana. Estabas resentida. Yo también lo estuve cuando te fuiste, pero te amo. Eres mi sangre». Paula siguió abrazándola mientras sonreía por dentro. Julia siempre había sido muy ingenua. «Rafael se encargará de todo, Julia». Julia le sonrió feliz, sin imaginar que todo era un teatro. Mientras tanto, Paula pensaba: «En cuanto Fernando y yo tengamos el control, te sacaré a ti y a la abuela de aquí. No vas a quitarme mi vida de lujo». Paula se apartó, se limpió las lágrimas y dijo: «Descansa, hermana. Mañana llega la abuela y hay que estar listas. Pediré que te traigan algo de cenar». Salió del cuarto satisfecha por su engaño. Julia se quedó sola, mirando aquel cuarto que parecía un sueño. Se sentó en la cama blanda y pensó con ingenuidad que tal vez todo saldría bien y que su hermana aún la amaba. Lloró de alegría agradeciendo a Dios, sin saber que Paula planeaba su ruina. Tampoco sabía que don Rafael, aquel hombre de mirada penetrante, estaba empezando a ver en ella algo puro y verdadero que estaba comenzando a ablandar su corazón de una forma que él mismo aún no comprendía. A la mañana siguiente Julia despertó ansiosa. Pronto llegaría su abuela. Lucía entró en la habitación con una sonrisa. «Señorita Julia, voy a ayudarla a vestirse». Julia miró los vestidos maravillada. Eran de telas finas y colores hermosos. Lucía le preparó un baño con jabones perfumados y la ayudó a ponerse un vestido verde esmeralda de seda. Quiso peinarla de forma elaborada, pero Julia prefirió dejar su cabello suelto. Estaba feliz y radiante. La abuelita ya iba a recibir su tratamiento. María se había disculpado. Todo parecía finalmente estar acomodándose en sus vidas. Lupita ya estaba lista, con su cabello castaño cayendo en suaves ondas sobre los hombros, y dijo con una sorpresa genuina en los ojos: «La señorita es idéntica a la patrona, como dos gotas de agua», preguntó maravillada. Lupita sonrió con esa sonrisa dulce y pura que le iluminaba toda la cara y respondió con sencillez y verdad en la voz: «Somos gemelas, Lucía. Venimos de la misma panza. Compartimos todo desde el inicio, y muchas gracias por toda la ayuda y el cariño», dijo. Lucía le devolvió la sonrisa, pero sus ojos mostraban un pensamiento profundo, y murmuró en voz baja algo que dejó a Lupita pensativa. «Idénticas por fuera, sí, pero completamente diferentes como personas. Eso cualquiera lo nota luego», dijo con sinceridad y respeto. Lucía miró por el gran ventanal del cuarto y entonces le avisó a Lupita con voz animada, señalando el camino de piedra allá abajo: «Señorita, su abuela ya viene llegando. El carruaje acaba de pasar por el portón principal», dijo con entusiasmo, compartiendo su alegría. Lupita sonrió con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho por la emoción, y bajó las escaleras corriendo. Casi se cae en los últimos escalones de tanta prisa y ansiedad que traía. Pero don Rafael la sostuvo con firmeza por la cintura antes de que pegara contra el suelo. La sujetó con esas manos firmes y cálidas, con su cuerpo fuerte impidiendo la caída. Y Lupita sintió algo extraño recorrerle todo el cuerpo. Esa mirada castaña oscura sobre ella, tan cerquita, tan intensa, tan diferente a cualquier mirada que hubiera recibido en su vida. Ella murmuró con la respiración atorada en la garganta, con la cara poniéndosele roja de pura vergüenza y de algo más que no alcanzaba a identificar bien: «Perdóneme, señor. Fui muy descuidada e imprudente. No debí haber corrido así por las escaleras», dijo con voz temblorosa y apenada.
Don Rafael sonrió con esa sonrisa que casi nunca pelaba. Una sonrisa de verdad que transformaba por completo su cara fría y seria en algo cálido. «Está bien, señorita Lupita, se entiende la ansiedad por ver a su abuela. Vamos a recibirla juntos a la entrada», dijo con voz gentil y suave. Lupita suspiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Él era el esposo de su hermana. Esos pensamientos y sentimientos estaban mal. Cambió rápido el pensamiento hacia su abuelita que iba llegando. Necesitaba concentrarse en lo que de veras importaba en ese momento tan especial. El carruaje se detuvo en la entrada imponente de la hacienda y don Alfonso bajó primero, seguido de otro hombre de unos 50 años muy bien trajeado. Era el doctor Gutiérrez, un señor de pelo canoso y mirada bondadosa que ayudaba a doña Antonia a bajar también del carruaje con mucho cuidado. Lupita corrió a ayudarla, sosteniendo el brazo frágil de su abuela con tanto amor y cuidado que todos los presentes se conmovieron con la escena. «Abuelita, ¿cómo le fue en el viaje? ¿Está cansada? ¿Le duele algo?», preguntó Lupita. Doña Antonia sonrió débil, pero feliz de estar ahí con la nieta que tanto amaba, y respondió con voz cansada, pero llena de gratitud. «Me fue bien, Lupita. El doctor me cuidó todo el tiempo. Válgame Dios, qué lugar tan hermoso». Lupita asintió con la cabeza y dijo con orgullo en la voz, haciendo las presentaciones formales como se debe en esa sociedad tan elegante: «Ella es la patrona ahora, abuela, y déjeme presentarle. Maeste es su marido, don Rafael Beltrán», dijo señalándolo. Don Rafael se acercó con porte elegante y dijo con respeto y verdadera gentileza, haciendo una leve reverencia a la señora anciana y frágil: «Sea muy bienvenida a nuestra casa, doña Antonia. Es un honor recibirla aquí. Siéntase como en su propio hogar». Doña Antonia agradeció emocionada por el médico, por el carruaje tan cómodo y por toda la ayuda que estaba recibiendo de aquel hombre bondadoso que apenas conocía. «Que Dios lo bendiga, señor, por tanta bondad con esta vieja que no tiene nada que ofrecerle a cambio». Doña Antonia fue llevada con cuidado a una de las recámaras más bonitas del ala este y se quedó a solas con Lupita, quien la ayudó a acomodarse. «¿Cómo estuvo el encuentro con María? ¿Cómo está ella? ¿Está bien?», preguntó doña Antonia con esa curiosidad de abuela preocupada. Lupita no le iba a contar toda la escena inicial tan fría y cruel a su abuela enferma. No quería preocuparla ni herirla más en ese momento. «Ella está bien, abuela, está hermosa, feliz, y al ratito viene a verla», dijo mintiendo un poquito para proteger su corazón frágil. Doña Antonia sonrió aliviada con la noticia, y entonces dijo algo que hizo que Lupita se pusiera roja hasta la raíz de su pelo castaño. «Qué marido tan guapo se cargó, ¿verdad, Lupita? Alto, fuerte, elegante». «María tuvo mucha suerte de conseguir un hombre así», dijo con esa mirada pícara. Lupita sonrió y la regañó con voz apenada, moviendo la cabeza divertida. «¡Ay, abuela, por Dios, no diga esas cosas!», dijo, sonrojándose todavía más. El doctor Gutiérrez entró a la recámara acompañado de don Rafael, cargando un maletín de cuero con instrumentos médicos y medicinas caras y efectivas. Examinó a doña Antonia con cuidado, le escuchó los pulmones y le checó la fiebre. «Vamos a darle un diagnóstico, señora. Es una enfermedad respiratoria grave, pero tiene tratamiento y cura si seguimos todo al pie de la letra», dijo. Explicó que era tuberculosis inicial que exigía reposo absoluto, comida nutritiva, aire puro y un tratamiento con medicinas específicas por algunos meses. «Con dedicación y cuidado, usted se va a recuperar por completo, pero necesita seguir todas mis indicaciones sin falta», dijo con firmeza. Lupita asintió y agradeció, y el doctor salió del cuarto dejando a don Rafael todavía observando la escena. Entonces Lupita miró a su abuela, que ya se había quedado bien dormida,
cansada por el viaje tan largo y agotador, y notó que don Rafael seguía ahí. Don Rafael permanecía en la habitación de pie cerca de la puerta, observando a Lupita con esa mirada que ella no alcanzaba a descifrar bien, profunda e intensa. Lupita se levantó de la silla junto a la cama. Se alisó nerviosa su vestido verde y se le acercó con pasos vacilantes y tímidos. «Señor, quiero agradecerle todo lo que está haciendo por nosotras dos». Don Rafael soltó esa sonrisa otra vez, esa que le iluminaba la cara seria y lo transformaba todo, y dijo con voz suave y reconfortante: «De verdad, señorita Lupita, aquí están en su casa. Su abuela se va a poner bien, va a tener el mejor tratamiento, la mejor comida y todo el cuidado necesario». Lupita sonrió agradecida con los ojos brillando de gratitud verdadera, y don Rafael lo supo desde el primer momento en que la vio en la puerta de la hacienda. Supo que no era solo una ayuda humanitaria lo que estaba haciendo, era algo más profundo que no lograba entender. Lupita era dulce, gentil, se preocupaba de corazón por su abuela. Era el polo opuesto de María, que todavía seguía dormida en ese momento sin que le importara nada. Don Rafael se había casado con María porque el cargo y la posición se lo exigían. Ya había llegado a los 35 años y necesitaba una esposa, pero ninguna le llenaba el ojo de verdad. Y cuando la condesa le presentó a María, inteligente, astuta, guapa, que le sabía a la política y hablaba muy bien, vio en ella una futura socia de negocios y no una esposa de verdad. El amor llegará con el tiempo, pensó en aquel entonces. La condesa ya tenía su mudanza lista para otra ciudad y, si no se casaba con María, perdería esa oportunidad única. Sabía que María era ambiciosa y calculadora, así que le daría el tiempo y el espacio que necesitara para trabajar y viajar, siempre y cuando tuviera todo el lujo y el dinero. Pero con apenas 3 meses de matrimonio ya estaba arrepentido de esa decisión tan arrebatada. No sentía ninguna atracción por ella. Se le hacía ruda y fría cuando estaban solos. Trataba bien a los empleados frente a él, pero le llegaban quejas constantes. Era muy buena con la gente de la alta sociedad, hacía contactos y negocios. Pero como esposa era evidente que no se había ganado su corazón ni despertado ningún sentimiento en él. Y ahora esa mujer frente a él, con la misma cara de María, pero con un alma completamente distinta, le hacía sentir algo diferente por dentro. Don Rafael miró a Lupita una última vez, esos ojos castaños, inocentes y puros, y dijo con voz suave antes de salir del cuarto: «Hasta luego, señorita Lupita», dijo con verdadera gentileza. Lupita suspiró hondo cuando él salió y cerró la puerta. Sintió la mirada de él sobre ella, esa mirada que quemaba y confundía. Pero tal vez solo es su bondad por querer ayudar a la familia de su esposa, nada más que eso, pensó intentando convencerse, y entonces volvió a sentarse al lado de su abuela, sosteniéndole la mano frágil y arrugada, dándole gracias a Dios por tenerla ahí con ella. Más tarde ese día, María vino a visitar a la abuela. Entró a la recámara con una sonrisa en la cara y lágrimas de cocodrilo en los ojos. Vio lo frágil que estaba en la cama y abrazó a la señora con ese teatro tan perfecto. Otra vez fingió estar emocionada con el reencuentro. Lupita se quedó pensativa observando la escena. María decía estar arrepentida y extrañarla, pero se despertó tarde, almorzó con toda la calma del mundo y apenas ahorita venía a ver a la abuela. Para ella eso no tenía sentido. Una persona que de veras se preocupa vendría corriendo desde temprano. María platicó unos minutos con la abuela, dijo que volvería después, y le pidió a Lupita que caminaran un rato por la tarde en el jardín. Más tarde, mientras las dos caminaban entre los rosales y las fuentes de cantera, don Rafael las observaba desde la ventana de la biblioteca con mirada pensativa. Fue entonces cuando Fernando entró a la sala en silencio y se acercó a su hermano, siguiendo su mirada hacia las dos mujeres allá abajo.
Son idénticas, hermano. ¿Cómo puede haber tanto parecido? Está difícil saber quién es quién desde lejos, dijo Fernando con curiosidad. Don Rafael siguió mirando al jardín y respondió con voz firme y convencida, sin quitarle los ojos de encima a las dos figuras que caminaban. Yo no las veo iguales, Fernando. Son completamente diferentes en todo. Cualquiera que se fije bien se da cuenta, dijo con absoluta certeza. Fernando preguntó si la abuela de ellas estaba bien y cuánto tiempo se quedarían en la hacienda. Se quedarán el tiempo que sea necesario, lo que haga falta para que doña Antonia se recupere por completo, dijo don Rafael con firmeza. Fernando entonces aprovechó el momento y habló con voz casual, intentando parecer desinteresado. Quiero confirmar contigo el viaje a la Ciudad de México de la próxima semana. Y sabiendo todo lo que descubrió aquella tarde en la cocina sobre el matrimonio falso de él con Rosa, ese sentimiento se volvía cada vez más claro y peligroso. Quedaba claro que ella también estaba provocando lo mismo en él de manera intensa, creando un vínculo prohibido e imposible entre dos corazones solitarios. Mientras tanto, en una pequeña cabaña apartada de la propiedad principal, escondida entre los árboles densos de la sierra, Pedro y Rosa se encontraban en secreto como siempre lo hacían. Rosa caminaba de un lado a otro, nerviosa, las manos sudando frío, y preguntó con voz ansiosa y desesperada, llena de miedo, por lo que estaba por venir. Pedro, entonces, confirmaste que él va a viajar, ¿correcto?, preguntó mordiéndose las uñas pintadas nerviosamente. Pedro la sujetó por los hombros con firmeza, intentando calmarla, y dijo con voz segura y confiada, llena de una determinación fría y calculadora que daba miedo. Sí, Rosa, todo está confirmado y perfectamente preparado. Los hombres lo estarán esperando en la carretera solitaria y desierta del monte, dijo con frialdad. Vamos a simular un asalto. Solo irá él, Juan y otro hombre de escolta. No imagina lo que le espera en ese camino, completó. Rosa siguió caminando de un lado a otro de la pequeña cabaña, el vestido caro arrastrándose por el polvo del viejo suelo de madera. Espero que mi hermana no arruine los planes de alguna manera, Pedro. Tú te quedarás como el mero patrón después de que todo ocurra. Esperaremos unos meses de luto respetuoso y luego nos casaremos públicamente, esta vez con una fiesta enorme, dijo Rosa, planeando fríamente el futuro. Completó con la ambición brillando en sus ojos. Pedro la atrajo hacia él con fuerza, las manos sujetando su cintura. Rosa lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, y preguntó con voz más baja y seria por primera vez. ¿Estás realmente listo para hacer esto, mi amor? Él es tu hermano de sangre. Crecieron juntos. ¿Comparte todo contigo?, preguntó poniendo a prueba su determinación. Pedro la miró fijamente a los ojos con aquella frialdad que ella conocía también, sin ninguna duda ni remordimiento visible en su rostro atractivo. Sé que es mi hermano, Rosa, pero él está donde yo quiero estar, y solo uno de los dos puede estar al mando de todo, y seré yo. No él, que siempre lo tuvo todo sin esfuerzo, completó con odio. Rosa lo besó apasionadamente, y aquel beso, lleno de ambición compartida, selló el destino que aguardaba a don Miguel Beltrán, sin que él supiera nada. El plan estaba en marcha. La próxima semana lo cambiaría todo para siempre. En los días siguientes, Rosa evitaba por completo la presencia de Lupita en la casa. Apenas lograba estar en el mismo ambiente que ella sin sentir rabia. Incluso intentó fingir estar feliz con su hermana como don Miguel quería, pero no conseguía mantener aquel teatro por mucho tiempo y tampoco lograba ir a ver a la abuela en la habitación, aquella anciana que le recordaba un pasado que quería borrar para siempre de su memoria. Las cosas ya estaban a punto de cambiar con el plan.
Así que ya no necesitaba seguir lo que don Miguel le decía, pero don Miguel era completamente lo contrario. Aún intentando luchar contra aquel sentimiento que crecía cada día, era llamado por una fuerza inexplicable que no comprendía, una fuerza que lo atraía hacia donde estaba Lupita, como un imán invisible al que no podía resistirse por más que intentara luchar contra eso. Varias veces pasó por la habitación de doña Carmen y vio a Lupita durmiendo incómoda en la silla al lado de la cama. El día que recogieron zarzamoras juntos, cuando volvió a la biblioteca más tarde después del paseo, había un trozo de pastel aún caliente esperándolo sobre su escritorio de trabajo. Sabía que había sido Lupita quien lo dejó allí, porque sus empleados solo dejaban comida si él estaba presente y la pedía directamente. Saboreó cada bocado de aquel pastel con placer, cerrando los ojos y recordando el momento especial que compartieron, recogiendo las frutas rojas juntos. Cuando la veía salir a cabalgar temprano por la mañana, él salía a escondidas poco después, tomaba otro camino por los campos verdes y fingía encontrarse con ella y la acompañaba cabalgando lado a lado, escuchándola hablar de la vida sencilla en el pueblito, de los animales que criaba, de las plantaciones que cuidaba junto a la abuela. Todo aquello estaba completamente mal, y él lo sabía muy bien en el fondo de su corazón y de su conciencia, que gritaba constantemente. Estaba casado con la hermana de ella, y no podía estar enamorándose de Lupita de aquella forma tan intensa y arrolladora, pero se estaba enamorando perdidamente con cada día que pasaba a su lado. Ella y Rosa eran idénticas físicamente en el rostro y el cuerpo, pero la belleza de Lupita brillaba de adentro hacia afuera, venía de su alma pura. Él veía cómo trataba a cada empleado por su nombre con respeto, dando los buenos días y las buenas tardes, preguntando si estaban bien. Cocinaba maravillosamente, mejor que cualquier cocinero profesional que él hubiera contratado en toda su vida de riqueza y lujo. Ponía amor en cada plato, y él percibió con claridad que Rosa ya no soportaba tener a Lupita en su casa. La incomodidad y la rabia eran visibles en sus ojos fríos, y él sabía que aquel matrimonio era insostenible para él. Independientemente de que Lupita estuviera allí o no, ya lo venía pensando seriamente desde hacía tiempo. No tendría hijos con una mujer a la que no amaba en absoluto, a la que apenas podía mirar sin sentir vacío y frialdad en el pecho apretado. Había tomado una decisión equivocada en el pasado por presión y conveniencia, y necesitaba corregir ese error antes de que fuera demasiado tarde para todos los involucrados. Y la llegada inesperada de Lupita dejó eso mucho más claro para él, como una luz iluminando un camino oscuro que no veía antes de aquel día. Le mostró que sí podía amar, que su corazón no era de piedra como pensaba, que aún había esperanza de felicidad verdadera para él. En la cena de aquella noche, nuevamente, Rosa no estaba presente en la mesa. Dijo que se sentía mal y que se quedaría en la habitación descansando sola como venía haciendo últimamente. Pedro cenó con ellos en la mesa grande y elegante, simpático y sonriente, como siempre era en público. Pero Lupita no confiaba en él por algún motivo. Él conversaba con ella con educación, elogiando los panes y pasteles deliciosos que ella había hecho para el desayuno de aquel día con sus propias manos hábiles. Señorita Lupita, sus manos tienen un don divino para estas cosas de la cocina. Todo está muy bueno. Nunca he comido un pan tan sabroso, dijo Pedro con un encanto exagerado. Lupita sonreía con educación y agradecía los elogios, pero había algo en aquella sonrisa de él que la dejaba incómoda y con un escalofrío extraño recorriéndole la espalda. Después de la cena, Pedro y don Miguel se quedaron conversando sobre el importante viaje que él haría a la mañana siguiente, muy temprano, a la Ciudad de México.
Lupita le deseó buen viaje con sinceridad. Les dio las buenas noches a los dos hombres y se dirigió a la inmensa biblioteca que tanto le gustaba explorar todas las noches. Le gustaba elegir un libro nuevo para leer mientras se quedaba con la abuela durante las largas noches silenciosas y solitarias de aquella enorme hacienda. La biblioteca era grande e impresionante. Tenía muchas colecciones increíbles de literatura clásica que nunca había visto antes en la vida sencilla del pueblito. Lupita tomó la escalera de madera para alcanzar los estantes más altos donde estaban los libros antiguos, y pasó un buen rato eligiendo y leyendo los lomos envejecidos hasta que finalmente vio el libro que buscaba en el estante más alto, un volumen que quería leer desde que lo había visto. Pero al subir un escalón más de la vieja escalera para alcanzar el libro, perdió el equilibrio peligrosamente y la escalera se sacudió bajo sus pies descalzos y ligeros. Y nuevamente él estaba allí como siempre cuando ella lo necesitaba, como si el destino los uniera, y cayó directamente en su fuerte regazo. El calor de su pecho era cálido y reconfortante a través de la camisa de lino blanco, los brazos fuertes sujetándola con firmeza contra la caída que podría haberla lastimado. Miguel la miraba profundamente con aquellos ojos castaños oscuros, llenos de deseo. ¡Qué amor contenido desde hacía tantos días! La tensión entre ellos era inevitable y palpable en el aire. La bajó despacio hasta el suelo sin ninguna prisa, los cuerpos rozándose durante el movimiento lento e intencional que hizo que ambos temblaran. Y entonces la apoyó suavemente contra la estantería de libros antiguos, las manos grandes a cada lado del rostro de ella, los cuerpos tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Él pasó la mano por su rostro con una delicadeza infinita, los dedos acariciando la piel suave como si fuera la cosa más preciosa del mundo entero, y susurró solo su nombre con aquella voz ronca y cargada de sentimiento verdadero que hizo que el corazón de Lupita se detuviera por un segundo eterno. «Lupita», susurró Miguel mirándola profundamente a los ojos, y luego inclinó la cabeza despacio, dándole tiempo para que ella se negara si quería hacerlo en ese momento. Pero Lupita no se negó, no pudo negarse, aun sabiendo que estaba mal, y sus labios se encontraron finalmente en aquel beso esperado durante tanto tiempo. Fue un beso al principio respetuoso y lleno de amor verdadero, los labios explorándose despacio como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Entonces el beso se volvió más profundo, más intenso y desesperado. Las manos de él en la cintura de ella acercándola más, las manos de ella en el pecho fuerte de él. El mundo desapareció a su alrededor. Solo existía aquel momento perfecto y prohibido en la biblioteca silenciosa. El beso tenía todo lo que ambos habían guardado durante días, toda la atracción, todo el deseo, todo el amor imposible que crecía entre ellos como flores silvestres. Era incorrecto, pero se sentía tan correcto, tan perfecto, como si hubieran sido hechos el uno para el otro desde el inicio de los tiempos en esta vida y en todas las demás. Lupita finalmente reunió fuerzas y lo empujó suavemente, pero con firmeza. Con la respiración agitada y los labios hinchados por el beso intenso que compartieron en la biblioteca vacía y silenciosa. «Miguel, no, esto está mal. Tú eres el esposo de mi hermana. No podemos hacerle esto a ella», dijo con voz temblorosa, llena de culpa y deseo mezclados. Miguel tomó las manos de ella entre las suyas, grandes y cálidas, mirándola profundamente a los ojos con una sinceridad absoluta y una verdad desnuda que necesitaba decir. «Lupita, escúchame con atención. Sé que está mal y te pido perdón por haberte puesto en esta situación complicada», dijo con voz seria y cargada. «No fue apropiado lo que hicimos aquí, pero no amo a Rosa, nunca la amé.
Ni siquiera consumamos el matrimonio en todo este tiempo juntos, confesó. Y ya estaba pensando seriamente en separarme de ella, incluso antes de conocerte. El matrimonio es completamente insostenible y vacío, continuó con una sinceridad dolorosa. Pero cuando te vi salir por aquella puerta aquel día, en ese momento, supe inmediatamente que serías tú, Lupita, dijo emocionado. Todo sucedió muy rápido entre nosotros. No controlamos lo que sentimos el uno por el otro. Y sé que tú sientes lo mismo que yo siento, dijo Miguel. Lupita respiraba con dificultad, el corazón latiendo tan fuerte que dolía en el pecho a Pret. El amor verdadero sí existe, es de verdad, y muchas veces llega cuando menos lo esperamos, en los lugares menos pensados, y con las personas que ni por aquí nos pasaban. Ricardo estaba atrapado en un matrimonio sin amor, pensando que ya nunca más volvería a sentir algo de verdad, hasta que apareció Lupita y le enseñó que todavía había esperanza. Si estás pasando por un mal momento, si sientes que el amor de verdad no existe, o que ya se te pasó el tren para ser feliz, acuérdate de esta historia. Recuerda que Lupita y Ricardo se encontraron cuando ninguno de los dos andaba buscando nada, cuando ambos creían que su suerte ya estaba echada. El destino tiene sus propios planes, y el amor verdadero siempre halla la manera, incluso en medio de las tormentas más fuertes, de las traiciones que más duelen y de las noches más oscuras. Les agradezco de todo corazón que hayan llegado hasta aquí y por haber vivido cada emoción de esta historia conmigo. Si esta historia les llegó al corazón, dejen en los comentarios cuál fue el momento que más los conmovió. Y si les encantan las historias de época con un romance intenso y final feliz, sigan al pendiente de nuestro canal, porque muy pronto tendremos nuevas historias que les van a llegar hasta el alma. Hasta la próxima historia y que Diosito bendiga su vida con un amor de verdad, con gente sincera a su alrededor y con la valentía de Doña Lupita para hacer siempre lo correcto, aunque cueste trabajo. Hasta pronto.